La fe, más específicamente la fe en Dios. Obviamente, en este canal hablamos del Evangelio, no hablamos de otra cosa. La fe es este tema que siempre, sin importar los años que llevamos siguiendo a Cristo, siempre lo vamos a escuchar. Y también vamos a hablar mucho sobre él. Pero lo que pasa a veces con la fe es que o se ignora, o no se sabe exactamente qué es, o no se aplica. Y la verdad es que el que quiera seguir a Cristo, el que quiera predicar el Evangelio y vivirlo sin fe es prácticamente imposible. Tener fe en Dios provoca que ocurran cosas sobrenaturales en nuestras vidas y también en los que nos rodean. Y Dios, sabiendo la importancia de este tema, lo explica de una manera sencilla, simple y que todos podemos entender en la carta de los Hebreos que escribió Pablo, en el capítulo 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Un problema bastante recurrente que tenemos todos los que leemos la Biblia es que a veces no sabemos qué hacer con eso que estamos leyendo. Me refiero a que entendemos lo que estamos leyendo, sabemos de qué está hablando, pero ¿qué hago con esto? O sea, ¿cuál es el paso siguiente? ¿Qué tengo que hacer con esto? Siempre que leamos la Biblia, el propósito va a ser aplicarlo. Pero antes de llegar a la aplicación de esto que acabamos de leer, nos sobra tratar de entenderlo o desmenuzarlo un poquito más. La fe es la certeza de lo que no se ve. Es decir, que tengo seguridad de que algo Dios hará o algo va a pasar o está pasando. Es claro para mí y tengo esa seguridad de lo que estoy orando, de lo que estoy esperando de parte de Dios, ocurrirá. Y la convicción es que yo me aferro a eso que estoy creyendo. Aunque vengan problemas, complicaciones, obstáculos, aún seguimos creyendo que eso que estamos orando, pidiendo, Dios lo hará, lo está haciendo o, ¿por qué no, ya lo hizo? No habrán argumentos ni situaciones que nos hagan cambiar nuestra posición o nuestra forma de pensar o lo que estamos creyendo. Y lo que te decía anteriormente, ya entendimos el concepto, quedó bonito, pero ahora el problema siguiente y es aplicarlo. Y en esto de aplicarlo creo que si no lo hemos fallado todos, por lo menos la gran mayoría hemos fallado en esto, porque ahí permitimos que entre la duda. Y lo que pasa cuando entra la duda es que se renuncia a la certeza y la convicción se vuelve negociable. Es curioso que la fe, Pablo se la está explicando a los hebreos, obviamente en su carta a los hebreos, siendo que los hebreos son el mismo pueblo judío, el mismo pueblo que conocía toda la historia de lo que Dios había hecho desde Adán. Pero es que esta carta tiene el propósito de que los hebreos empiecen a creer en Cristo y que abran su mente, abran sus corazones para el Evangelio, para recibir a Cristo como el Mesías y el Salvador que ellos estaban esperando. Gran parte de su historia los judíos vieron a Dios como el Dios creador del universo, el soberano, todopoderoso, y obviamente Dios es eso, es todopoderoso, soberano, el creador del universo, pero lo que hizo Jesús fue empezar a presentarlo como Padre, como el Padre de todos nosotros y más aún como el Padre de Él, al decir que era el Hijo de Dios enviado aquí a la tierra. El tema acá es que los judíos empezaron a pensar o empezaron a creer que Dios era inalcanzable. Por ahí de vez en cuando salía uno que otro hombre, por ahí un juez, un rey, un sacerdote, un profeta, que se ganara el favor o la gracia de Dios y de esa forma el pueblo también se ganara la gracia y el favor de Dios. Lo cual provocaba que muchos se enfocaran más en la religión y en sus doctrinas y en sus estatutos y sus rituales y sus reglas para no ofender a Dios en cierta manera y dejaran a un lado su relación con Dios. Estuvieran pendientes todo el tiempo de qué estaba haciendo mal el otro, qué pecado tenía el otro, si el otro diezmaba, si el otro iba a la iglesia, si el otro santificaba las fiestas, en qué lugar se sentaban en las sinagogas y no se preocupaban, por ejemplo, por dar de comer a los pobres. Entonces, cuando llega Jesús, el hijo de un humilde carpintero, a decir que es el Hijo de Dios, a estas personas se les fue la cabeza. Pero aquí es donde cobra valor la fe que tenía Jesús. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho.
Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esto lo dice Jesús, y estos versículos que está diciendo Jesús es lo que él entiende por fe. Y para Jesús, este acto de creer puede hacer que cosas que son imposibles sean hechas una realidad. Cosas que nosotros tal vez no vemos, pero que claramente Dios las ve y sabe cómo hacerlas. Y Jesús sí no cometía el error de enseñarlo y no aplicarlo, sino todo esto que Jesús enseñaba lo terminaba aplicando. Jesús es el autor y el consumador de la fe, ya que el plan de salvación es el acto de fe más puro y verdadero que ha existido. El hecho de renunciar a su naturaleza divina, hacerse hombre, venir aquí a la tierra, presentar a Dios como Padre, hablar sobre el reino de los cielos, morir, resucitar, subir a los cielos, fundar una iglesia, todo eso son actos de fe, porque Jesús sabía que los judíos lo iban a rechazar, pero aún así daba su mensaje, daba el mensaje del reino de los cielos, se llamaba como hijo de Dios, porque sabía que habían unos que sí lo iban a recibir. Y no solamente recibirlo, sino también iban a creer en el reino de los cielos. También iban a creer que iban a ser hijos de Dios, iban a creer en el perdón de los pecados, en el morir al pecado y resucitar y tener una vida nueva y una vida eterna. Jesús también tuvo fe en ellos. Al momento de la gran comisión, cuando les dice, id por todo el mundo y haced discípulos, eso es tener fe. Porque gracias a que estas personas se esforzaron en predicar el evangelio, en seguir predicándolo, en moverse por todo el mundo, es que nosotros podemos aún escuchar la historia de Jesús, y esta historia no se convirtió en un mito o en una leyenda por allá en un pueblo escondido de Israel. Y como podemos ver, Jesús en ningún momento dudó, ¿sí? Obviamente sí tuvo sus momentos en los que se sintió triste, se sintió atribulado, pero no dudando en lo que iba a hacer él, en el propósito por el cual vino acá a la tierra. Y a veces también cuando no la entendemos o la ignoramos, pues surgen como ciertas ideas o ciertos conceptos que pues no tienen mucho que ver con la fe. Por ejemplo, la fe se ejercita, ejercítate en la fe, haz que tu fe crezca, haz que tu fe sea más fuerte. Y no, la fe no es eso. La fe no es como hoy levanto 5 kilos de fe y con 5 kilos de fe oro para que se quite un dolor de cabeza. En 5 o 10 años ya puedo levantar 10 kilos de fe y entonces ya puedo orar para que se sane un enfermo de cáncer. Y en 20, 30 años tengo 100 kilos de fe y entonces ya puedo orar para que alguien resucite de los muertos. Ya qué tan difícil, qué tan complejo, qué camino haya que hacer, qué toque usar, a quién toque mover, eso ya es un problema de Dios, aunque bueno, para Dios no es un problema como tal, porque pues, todo lo puede hacer, pero es eso. O sea, qué tan complejo, qué tan difícil o qué tan fuerte tiene que ser la fe, no tiene ningún sentido, porque el hecho de creer es suficiente. No se basa en qué tan fuerte o qué tan grande es nuestra fe, sino se basa en que simplemente creemos que Dios lo hará. Punto. Aclarado este punto, tengo que mencionar algo muy importante con la fe. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Palabras más, palabras menos, lo que está diciendo aquí Santiago en esta carta inspirado por el Espíritu Santo es que siempre que tengamos fe en algo, también tenemos que hacer una parte, tenemos que hacer como nuestra parte del trato. Nos queremos casar o creemos fervientemente que nos vamos a casar. Ya sabemos qué es lo que queremos encontrar en la otra persona, ya sabemos qué es lo que estamos dispuestos a soportar y lo que no. Y más importante, ya sabemos ¿qué estamos dispuestos a ofrecer? La fe no es solamente creer que Dios hará, sino también nosotros tenemos que movernos y hacer cierto tipo de cosas. A mí personalmente me gusta verlo como yo hago lo posible y Dios se encarga de lo imposible. Si en tu iglesia, por ejemplo, quieren hacer un evento para atraer nuevas personas, no hay argumento que nosotros podamos darle a alguien para que acepte a Jesús. Lo que sí podemos hacer es preparar la iglesia, utilizar las redes para promocionar estos eventos que vamos a hacer, invitar a gente que no conoce y ya el tema de tocar el corazón, cambiar la vida, revelar la convicción de pecado, el verdadero arrepentimiento, ya es un tema de Dios. Y esto es lo último que quiero mencionar acerca de la fe, por lo menos en este video, porque pues sí, la fe tiene muchas preguntas o muchas cosas más que puedan surgir, que por cierto, si quieres hablar más sobre la fe o alguna cosa que tengas alguna duda o que te interese, puedes dejarlo ahí en la caja de los comentarios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios
crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, esto de que es imposible agradar a Dios, de pronto podríamos malinterpretarlo y pensar que Dios menosprecia a los que no tienen fe. Y no, lo que pasa es que para poder acercarse a Dios es necesaria la fe. Esto es como un mecánico sin herramienta o como un soldado sin armas. Si no hay fe, no se puede ver a Dios. No es que yo veo a Dios y después tengo fe. Es al contrario. Todo lo que hace Dios por nosotros, por la humanidad, por la creación, es porque a Él le agrada, porque de Él nace hacerlo. Para un ser humano ganarse el favor de Dios no es una tarea fácil. De hecho, son pocos los casos en los que uno ve que alguien se gane el favor de Dios. Y es que nomás pensemos en cómo nos podríamos ganar el favor de Dios. Dejando de pecar. El dejar de pecar es un acto beneficioso para nosotros, no para Dios. No, lo que pasa es que si pecamos, el pecado provoca muerte. Y si provoca muerte, pues nos alejamos de Dios. Estamos hablando de una muerte espiritual. Entonces el dejar de pecar, pues eso es algo beneficioso para ti, no para Dios. Dios sigue siendo Dios, pequemos o no pequemos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dar los diezmos? Los diezmos están es para que las iglesias funcionen, para que las casas de Dios no se quiebren y puedan seguir avanzando y más gente pueda seguir llegando a ella. Pero eso a Dios, pues sí, se pone feliz porque haya una iglesia y porque la iglesia siga avanzando, pero Dios sigue siendo Dios, diezmemos o no diezmemos. ¿O qué más podemos hacer? ¿Amar más a Dios? Amar es entregar. Cuando tú amas algo, entregas algo. Y Jesús, que no hizo mal a nadie y que se mantuvo perfecto durante toda su vida, se entregó como un acto de amor por nosotros en esa cruz. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Acaso habrá alguien entre nosotros como Jesús que pueda entregarse de la misma manera que Él? Lo que vemos como la mano de Dios en nuestras vidas es porque a Dios le nace. Dios le nació crear el mar. Dios le nació crear los cielos, la lluvia, el espacio, a ti, a mí, a tu familia, a mi familia, o lo que sea que necesitemos o queramos. El punto es que son cosas que a Él le nacieron darlas. Y para poder ser consciente de esas cosas que Dios nos da o querer ver qué cosas Dios tiene preparadas para nosotros, es indispensable creer. Yo creo, veo la mano de Dios. No es para yo creer, tengo que ver primero la mano de Dios. Porque eso así no funciona. Eso ya pasó. Jesús estuvo muchas veces en Galilea, en Jerusalén, en Cafarnaúm, haciendo milagros, sanando enfermos, expulsando demonios, perdonando pecados. E hiciera lo que hiciera, el pueblo no decidió creer. Entonces, yo necesito una prueba para creer. No funciona así, porque ya pasó. La fe es como una herramienta para el cristiano para ver el mover de Dios. Por ejemplo, leer la Biblia sin fe es como leer un libro más, con sus historias, sus narraciones, sus poemas. En cambio, cuando tenemos fe al leer la Biblia, podemos creer que eso que estamos leyendo podemos aplicarlo a nuestras vidas. Una oración sin fe es como hablar solo. Cuando nosotros oramos con fe, sabemos que Dios nos está escuchando y eso que estamos pidiendo, eso que estamos necesitando, eso que estamos buscando de parte de Dios, vendrá en algún momento. Si es para bien, ¿no? Eso es tema para otro video, pero así que esa es la importancia de la fe. Muchas gracias por ver este video. Espero que hayas aprendido algo nuevo o complementado algo que ya sabías. Cualquier duda o comentario que tengas, déjalo ahí en la caja de los comentarios. Y bueno, nos vemos en otro video. Dios te bendiga y sigue creyendo en Dios.